Comenzamos con el tema del día de hoy, es el feudalismo, ¿bien? ¿Y qué es el feudalismo, estudiante? Yo sé que no tienes ni idea, esto ocurre en la Edad Media, y es un sistema económico político, el cual se basa en el poder que tiene una persona al poder tener buena cantidad de tierra, ¿bien? Sistema económico político social basado en el poder de las tierras, ¿no? En muchas partes del Perú, incluso en la actualidad, se cree, ¿no?, que mientras más tierras tengas, mayor es tu riqueza, ¿no? Eso es relativo, ¿no? Eso es relativo. Porque si sabes trabajar la tierra, obviamente, pues, ¿no? Tendrás cosas que te beneficien. Pero si las tienes botadas y abandonadas, la tierra no se produce por sí sola. Hay que trabajarla. Bien, vamos aquí, acá. Ah. Recuerden que en el feudalismo, igual que toda la Edad Media, estudiantes, la actividad más importante es la pelea, la lucha, la guerra, ¿bien? La guerra, ¿bien? El feudalismo fue un sistema que se desarrolló durante la Edad Media, alcanzando sus formas más características en el siglo X y el siglo XV, en el cual intervienen tres aspectos. ¿Cuáles son los aspectos del feudalismo? Hay un aspecto social. Menciona que la sociedad se organiza en estratos. Hablamos de una sociedad dividida, no hay igualdad, aquí hay grandes brechas sociales. Hay una relación entre el siervo y el señor. El siervo era aquel que trabajaba la tierra. Y el señor, ¿no? Y esta relación entre el señor feudal y el siervo se llama el vasallaje. El vasallaje no se da solamente entre pobres y ricos, sino también se podría dar entre ricos y más ricos. Por ejemplo, imaginemos que Karen Macedo es una mujer millonaria. Esta señorita tiene muchas tierras, muchos feudos. Es la señora Macedo, ¿no? Dueña. Disculpa, Karen, ¿dónde vives? ¿En qué parte del Perú vives, Karen? A ver, leo el chat, o si no el micrófono. Aquí en Lima. ¿Qué parte de Lima, Karen? Miraflores, San Isidro, La Planicie, El Agustino, Canto Grande, Canto Rey, Canto Bello, Canto Chico. ¿Dónde vives, Karen? Cercado de Lima. Bien, Cercado de Lima. Entonces, Karen, del Cercado de Lima, es una condesa. La condesa del Cercado de Lima. Ella entra en guerra con sus vecinos de Breña. Entonces, como ella necesita apoyo para vencer al Lord de Breña, pide apoyo a sus vecinos del Rímac. El Rímac es mucho más grande. Entonces, ella se une al señor feudal del Rímac, que imaginemos se llama Fabricio André. Entonces, Karen se une a Fabricio, pero Fabricio tiene las tierras mucho más grandes y tiene un ejército más contundente. Entonces, si bien es cierto, Karen es dueña de todo el cercado de Lima, de todo el condado de cercado de Lima, y le pide apoyo a otro conde, y si este conde tiene mayor poder, automáticamente Karen pasa a ser su vasallo. Bien, y se de vasallaje. Esta relación consiste, no es una relación amorosa, es una relación más que todo militar y política, en la cual el lord, el señor, el conde, el duque, el marqués, que tiene mayor poder, protege al que tiene menor poder. Y en eso se basa toda la Edad Media, todo el feudalismo. Enlaces, ayudas mutuas, basadas en la protección militar y económica. Porque en el periodo del feudalismo hubieron muchas guerras, sobre todo invasiones de extranjeros que venían desde el norte. Hablamos de los famosos vikingos, o por el sur, los sarracenos de España, que eran musulmanes, o los mismísimos magiares que venían del Báltico. Entonces, esta relación de vasallaje existía. En lo social, mencionaba el vasallaje. En lo político,
Ausencia de un poder central. Concentración del poder en la figura de un señor. Desde una perspectiva territorial y económica, agrario autárquico, ausencia de comercio y escaso avance tecnológico. Y entonces, este feudalismo se caracteriza por esto. En lo social, vasallos. En lo político, no había un líder que encabezara todo el territorio de una nación. Hablamos que el feudalismo se inicia luego de la caída del Imperio Carolingio. Cuando cae el Imperio Carolingio, no hubo un poder central, sino hubieron poderes de señores enquistados en regiones pequeñas. Hablamos de una autarquía, por eso que desde el aspecto territorial y económico vemos un sistema agrario autárquico, donde... A ver, un segundo, chicos, mantengo mi vitamina, como ustedes sabrán, todo el día dictando, trabajando, hay que reforzarse. Yo pedí un poco de agua, pues me han traído esto, es un energizante, para dictar con más fuerza. A ver. Qué rico. Bien. Te mencionaba. No sé qué me han dado de mí. Te mencionaba que la economía estaría basada en un aspecto agrario autárquico. Personas con tierras, personas dueñas de tierras que tenían autonomía política, económica y social. Cada quien tenía su tierra llamada feudo y el dueño del feudo era el señor feudal. No, jamás, Gilmar, jamás, Gilmar. Entonces, pero no había alguien que controle y unifique los feudos. Entonces, como no había un poder central que organice el Estado, digamos, francés, alemán, español, no quedaba otra que cada feudo tenga su propio líder y sus propias normas y reglas. En el feudo, la máxima autoridad era el señor feudal. Por debajo de él estaban sus vasallos. El señor feudal siempre contaba con una corte compuesta por condes, marqueses y duques. Y más, vamos a seguir viendo lo que es el feudalismo. Ese feudalismo. Menciona aquí. A ver. ¿Qué es el feudalismo? Sistema de organización política, económica y social, ya lo hemos visto. Circunstancias en las que aparece. ¿Cómo aparece el feudalismo en el planeta? Sobre todo en Europa. A ver, tres factores son los que motivan la aparición de este feudalismo. Primero vienen las nuevas oleadas de invasiones. Había una inseguridad en Europa luego de la caída del Imperio Carolingio. Y estas invasiones, ¿quiénes las realizan? Fueron tres invasiones, te dije hace un instante. Te lo voy a poner aquícito nomás. Aquícito, como dicen en Huancayo. Aquícito nomás. Cerquita. Chicos, ¿conocen Huancayo? Cuando vayan a Huancayo, chicos, es muy bonito, es hermosísimo Huancayo. Pero cuando le digan aquícito nomás es recontralejos. ¿Ya? Te digo por experiencia, que cuando preguntaba, ¿dónde queda tal lugar? Me decían, aquícito. 10 kilómetros caminando. A ver, nuevas oleadas o invasiones. ¿Quiénes invadieron Europa? Vemos a los normandos, o llámalos tú si quieres, como lo dicen las series, ¿no? En Netflix, los vikingos. Estos vikingos, ahí está, vikingos. Luego viene la invasión de los magiares. Y también de los moros, ¿no? Los moros, musulmanes, como quieras decir. Un moro es un musulmán. A los moros o musulmanes, que son
aquellos que toman la religión del Islam en España, también se le dicen morunos o moriscos. ¿Has escuchado alguna vez el nombre morunos? ¿Has escuchado por casualidad el grupo musical Los Morunos? ¿Tu abuelito, tu papá escuchaba Los Morunos en casa? ¿Nunca? Imagino que sí, Dios mío, ¿qué tan viejo soy? ¿Nunca he escuchado? Bien, Los Morunos es un grupo de bolero que toca mucho la guitarra y se llaman Los Morunos. Ya, pregúntenle a su mamá o a su papá. Ya, tocaban mucho guitarra y se llaman morunos justamente porque fueron los moros quienes llevan los instrumentos de cuerdas, las guitarras, el laúd, la bandurria, son ellos los que lo llevan hacia España. Claro, ¿cómo no van a escuchar esa música tan bonita? Bien, pérdida de poder real, no hay una corona, no hay un imperio, y una economía auto de abastecimiento, grandes feudos y aislamiento comercial. Se da una ruralización. La sociedad medieval se vuelve rural. A ver, chicos, conocimientos básicos. Ah, fíjate qué bacán, Felices, no había escuchado eso. ¿Qué es, qué es lo rural? Si te digo que es ruralización, ¿a qué me refiero con ese término? Ruralización. El campo. ¿Ustedes viven en una zona urbana o en una zona rural? Urbana. Porque en el campo, en una zona rural, no hay internet, no hay electricidad, no hay hospitales. Muy bien. Seguimos. ¿Qué pasa, Gimar? ¿Estás enamorado? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué te ha pasado, amigo? Tú eres muy bueno en clase de día, estás pensando en otras cosas. Estás festejando aún la victoria de Universitario de Deportes, que le ganó el mejor equipo del Perú, seguro. Ah, ya, ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Gilmar. Claro, claro, la U ganó el último partido, le ganó el mejor equipo del Perú, le ganó al único tetracampeón del fútbol peruano, claro. Ahí sí responden todos, ahí sí todos escriben, ¿no? Ahí sí todos opinan. Bien, claro, ¿cómo no? Vamos a seguir entonces con la clase, todos por la 27. Crisis del Imperio Romano. ¿Por qué se produce la crisis del Imperio Romano? Hay una crisis económica que trae consigo a su vez una inestabilidad política. Roma cae, Roma cae debido a la corrupción. Siempre que hay corrupción, bueno, pues es el inicio del debacle, ¿no? Nuestro país está yendo a la ruina por la culpa de la corrupción. Bueno, podríamos decir también que por culpa de Castillo, pero hay un problema peor que Castillo, pues que es la corrupción. Si no, mira el Congreso, ¿cómo está? Uy, y ahora vienen las elecciones municipales. Mira esos candidatos, todos tienen denuncias o han estado presos o se van a ir presos. Entonces, la corrupción alucina, alucina. Si la corrupción hizo que Roma caiga, ya pues tirar al Perú, ni hablar. Además de la corrupción que había en Roma, había una presión de invasiones bárbaras. Bien, y todo esto trae a su vez esta inestabilidad política, porque la inestabilidad política trae como consecuencia, mira la flechita, no lo digo yo, lo dice la historia. ¿Cuál es la consecuencia de la inestabilidad política? Una crisis económica. Crisis económica. La crisis de hoy día, si tú no puedes comprar ya 2, 3 kilos de pollo, y ahora compras pura menudencia, o subió el aceite, el huevo,
subió el pan. No es la culpa del presidente, es la culpa de la inestabilidad política, que lo hacen todos, no solamente el burro, sino todos. Ya todos hacen esto, incluido el Congreso. Consecuencia, crisis económica. Mira, la historia se repite, por eso que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y si la repites, perdón, trae esto, crisis. La crisis trae necesidad de dinero. ¿Y qué provoca la necesidad de dinero? Crisis social, urbana. La gente de la ciudad entra en crisis y va a tener que irse hacia dónde? Hacia el campo, ruralización. Y si hay una crisis urbana porque no hay dinero, ¿qué se ve afectado? El comercio. ¿Quiénes pagan pato? Los comerciantes, los mercados. Y se tienen que autoabastecer, es decir, comerse su propio producto. Entonces, aquel que produce, aquel que tiene su chacra con papa, maíz, va a sobrevivir, pero el que no tenga, va a patalear. Y como solamente hay alimentos para los que producen, bueno, yo vendo mi papita, pero la vendo más cara. Como la vendo más cara, ¿esto qué conlleva? Subida de precios. Mira esa papita, qué rico, mira. ¿Qué más? Ante la necesidad de dinero, quieren aumentar, ¿qué cosa? La productividad. En aquel tiempo, se ve reflejado con la creación de impuestos. Aparece lo que conocemos como inflación. El Perú ya vivió por inflación. Y mira, estamos hablando de la Edad Media, pero parece que cosa, que estuviéramos hablando del Perú del 2022. Estamos hablando de cómo se inicia el feudalismo. ¿Cómo cae Roma? Porque uno de los motivos por los cuales que nace el feudalismo es la caída de Roma. Pero mira, hablamos de tantos detalles de esta crisis del Imperio Romano, que yo no sé si hablo de Roma o del Perú, porque la historia es cíclica, la historia es repetitiva, siempre se repite. Ya depende de nosotros que no queramos que se repita. ¿Bien? Bien, entonces como el sistema económico en Roma era el esclavismo, hay una crisis de esclavista y se orienta al colonato, que significa colonizar. Así es, Gilmar, es así, es así. ¿Qué te parece, no? A mí, esa parte, esto es lo que a mí me gusta de la historia. No solamente leer, memorizar, sino también es analizar, comparar, deducir. Porque si tú no utilizas la historia para tus conocimientos y tu agilidad mental, estamos perdidos. ¿Para qué estudiamos historia? Mira, analiza tu realidad. ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasó en Roma? ¿Qué pasó en la Edad Media? Y todo lo que viene ahora ya se pasó anteriormente. Se está repitiendo. Ay, ay, un momento, ay, ¿qué me dicen ahí? Chicos, sinceros, ¿les gusta la historia? Puede que ya no le gusta cómo ya no te gusta cómo dicta tu profe, no importa ya. Pero ¿te gusta la historia? Si no te gusta, igual, tienes que saber la historia. Claro, es un crimen que no te guste la historia. Pero dejemos de ver la historia como algo memorístico. Hay que tener memoria, sí, pero analicemos los procesos, analicemos. Siempre háganse la pregunta del por qué, para qué. ¿Por qué ese señor tiene plata como cancha? ¿Por qué? Si es un animal, no sabe ni hablar. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cómo que Pedro Castillo es nuestro presidente? ¿Por qué? ¿Quién lo puso ahí? Siempre hay un porqué. Piensen, piensen. No existe que la izquierda, la derecha, que es comunista. Esos son cuentos chinos. Son cuentos chinos, ¿ya? Bueno, cuentos rusos. Ya después chinos se oye.
A ver, causas del feudalismo. Vamos a ver las causas. ¿Por qué se origina el feudalismo? Debilidad de los reinos europeos tras la desaparición del Imperio Carolingio. Esto es cierto. Cuando cae Roma de Occidente, hay muchas invasiones. Vienen pueblos, los invaden. Pero con Carlos Magno se unifica casi todo el centro de Europa, es decir, Francia. Francia unifica territorios como la de Alemania, Austria, casi toda Europa. España no, porque estaba bajo el poder musulmán, pero el centro de Europa estaba bien unificado. El sur no cuenta, porque el sur era Italia. Italia no existía como país. Italia era un conjunto de reinos que eran aliados del Imperio Carolingio y del Papa. Todo estaba bien, pero la muerte de Carlomagno se queda a su hijo Ludovico Pío. Ludovico Pío hace una herencia la cual divide el imperio, y al dividir el imperio entre sus tres hijos se comienzan a matar por el poder. A la vez de su unión comienza la crisis. Por eso que sabemos que el feudalismo se inicia con la desaparición del imperio carolingio. Luego viene el miedo e inseguridad. El miedo es terrible. El miedo trae crisis. Nunca tengas miedo, siempre afronta todo. En el Perú, nuevamente el ejemplo. En las elecciones, ¿qué nos vendieron? El miedo. ¡Oh, miedo! El comunismo. Perú va a ser como Venezuela, como Cuba. Van a vender tu casa. ¡Ay! Si gana Pedro Castillo, me voy del país. Nadie se va del país. ¿Pero qué? ¿Por qué decían eso? Porque vendían esto, miedo, miedo. Vuelvo a repetir, yo no defiendo ni defenderé nunca al presidente actual, pero hay que darse cuenta, pues, hay que darse cuenta. ¡Ay! No, que van a salir todos los ronderos, chicote. La universidad va a ser gratis para todos. No va a haber examen de admisión. Ya no va a haber academia. Ay, a mí me decían, pero José, ¿cómo? ¿Dónde vas a trabajar? Pedro Castillo ha dicho que no va a haber academia. Sonsos, niñitos raros, están creyendo. El miedo es políticamente conocido en la historia. No tengas miedo nunca. Igual, entre quien entre, todos son lo mismo. Puros corruptos. Inseguridad. Chicos, ¿en el Perú hay inseguridad? ¿Sí o no? A ver, ¿quién vive en un lugar donde no hay inseguridad? A ver. Karim, ¿tú dónde vives? Fabricio, ¿dónde vives? Xiomara, ¿dónde vives? Ah, en Dubái no hay inseguridad. Fabricio, ¿tú vives en Chimú? Eres mi vecino. Yo también vivo en Chimú, Fabricio. Pueblo Libre. Fabricio, vecino. Uy, qué roche. Karim, uy, San Martín de Porres, guarda, voy a guardar reloj. Yara, Yara. Isabel, bueno, un condominio, puede che. Uy, uy, vi en el Callao. Voy a esconder mis lentes. La Victoria, ahí está. Somos de la Vicky. André, San Juan del Urigancho. Ahí salen, Dios mío. Bien, en todos lados hay inseguridad. Y tú sabes, chicos, es Bayobar City. Ah, no, Carlitos es otra cosita, manos arriba de frente. Me rindo, no me hagas daño. Llévate todo. No, no, Bayobar ya es otra cosita. Ventanilla. No, en todos lados hay inseguridad. Pero ¿sabes qué es lo más triste de todos, estudiantes? Que la inseguridad es muy sencilla de vencer. Es muy sencillo. Hay ciudades del mundo que no existe delincuencia. Vete a Noruega, vete a Canadá, Suiza, Suecia. No hay. ¿Hay que te van a robar?
es simplemente política de Estado. A nivel nacional, la política de Estado promueve la inseguridad, porque cada vez que arrestan a un delincuente, lo sueltan. O si tú disparas en defensa propia y matas a un delincuente, tú te vas preso. O tienes que pagarle la indemnización al delincuente. Entonces, la inseguridad también es parte de la política de los estados desde la Edad Media, para tener al pueblo, pues, ¿no? Distraído en cosas que no deberíamos, ¿no? Mira las noticias, en vez de pasar cosas importantes, todo el día pasan los robos, matanzas, violaciones, porque es parte de la política de un estado medieval, medieval. Luego, el miedo y la inseguridad que había en la Edad Media era provocada por las invasiones del siglo IX y X, de los vikingos, como te dije, magiares y eslavos. Bueno, eslavos vikingos son los vecinos, ya son lo mismo. ¿Han visto la serie Vikingos? Es bonita, deben verlas, ¿ah? Está muy bien ilustrado, ahí te van a hablar de Ivar, el deshuesado, vikingo, muy recordado. Luego, unión de la gente para la defensa común. Mira, la gente tenía que unirse para pelear contra la inseguridad. Algo que ocurre en algunos barrios. Por ejemplo, aquí en San Juan del Lurigancho, aquí en la zona residencial de San Juan del Lurigancho, las cuadras tienen sus rejas, ¿no? En San Martín de Porras también, ¿no? Hay bastantes calles bien enrejadas. ¿Por qué? Porque los reyes o autoridades no garantizan la seguridad de los súbditos. Chicos, tengo un colapso mental. Estoy hablando de la Edad Media o del Perú. Vivimos en una sociedad medieval, así es. Ustedes lo dicen. Ah, Andrés, mi cuadra tiene reja con púas. Tiene una reja con púas y la puerta tiene un seguridad de 90 años, un viejito, todo que no puede ni caminar. Eso es abusivo, pues. El aumento del valor de la tierra por la desaparición del comercio y la inseguridad de los caminos. Bien, listo. Esa es una parte del sistema o causas de tu feudalismo. Vamos a borrar esto y avanzamos. A ver, factores de la alta edad media, dice inseguridad, ruralización, autoabastecimiento y pérdida de poder real. Esto ya sabemos qué es, ya lo hemos visto. Esto origina tu feudalismo. A ver, ¿no? Características. La base social y económica del feudalismo. Un ratito. Ya. La base social y económica del feudalismo estuvo en el campo. Ciudad, todo era rural, ¿no? Periodo rural. Los señores feudales fueron soberanos absolutos de sus tierras, las que fueron dadas por el rey en agradecimiento a sus servicios militares mediante un juramento de fidelidad. La sociedad estaba basada en una profunda desigualdad. Habían tres clases sociales. Los señores que formaban la nobleza, los sacerdotes que constituían el clero y el pueblo que desempeñaba los trabajos de campesinos, artesanos, etc. Desaparece la concepción del hombre ligado al Estado y es sustituido por la dependencia de un hombre respecto a otro a través del vasallaje, asegurado por un contrato u acto de homenaje. A ver, en este periodo había mucho juramento de fidelidad. Hombres que tenían cierta riqueza buscaban el apadrinazgo de gente con mayor riqueza o mayor poder. Te hago una pregunta sencilla de cajón. En la Edad Media, ¿cuál era el hombre con mayor poder? Y que amasó grandes fortunas. Ya, el señor feudal.
Pero ¿quién era el señor feudal más importante de todos? Había uno. Ya, sí, sí, más sí. Era el que tenía más tierras. ¿Pero quién tenía más tierras? La iglesia, el papa. El papa, claro, de tu iglesia católica apostólica romana. Y es aquí cuando algunos señores, algunos reyes, comienzan a tener cierto celo del papa. Porque el papa tiene tanto, porque el papa tenía demasiado poder. Hay que bajarnos al papa. Pero no había cómo, pues no había forma. El papa manejaba toda la maquinaria educativa, estudiantil. La materia gris de Europa era relacionada al papa, a los cardenales, y todos eran fieles al papa, porque el papa representa al vicario de Cristo, al que representa a Cristo, Papa lindo, Papa Dios, a Jesús. ¿Cómo me lo tumbó el papa? Tuvieron que esperar unos años hasta la edad moderna que vino Martín Lutero con la reforma de iglesia, luego Calvino, y ya vendrían los reyes que le quitarían poder al papa, ¿no? Porque en la edad moderna al papa le quitan casi todo el poder hasta casi destruirlo. Pero la Edad Media fue el auge de la Iglesia Católica. Es más, la Iglesia Católica, a raíz del feudalismo, promueve guerras en busca de más tierras, porque la principal fuente de riqueza es la tierra. Entonces el Papa quería más tierras. ¿Cómo consigo más tierras si ya tengo toda Europa? Vamos hacia el Asia, vamos al cercano oriente. Pero ¿cómo nos vamos, Papa, al cercano oriente? Provoquemos una guerra. ¿Pero cómo provocamos una guerra? En nombre de Dios. ¿Pero qué hacemos? Digamos que queremos recuperar Tierra Santa. ¿Cómo se llamaron esas guerras? Cuando el Papa dice Deus lo vol en el concilio de Urbano II. Las cruzadas. Campiña, el Papa hizo 7 cruzadas y solamente en una ganó. Todas las demás perdió. La primera fue la única que ganó. Ahí todas perdió. El Papa era un gran señor feudal. Luego los reyes van a intentar quitarle poder y lo van a hacer. Sobre todo el rey de Inglaterra, Enrique VIII, fue uno de los grandes reyes que le quitó el poder al Papa, sobre todo en Inglaterra, y le quitó todas sus tierras. Se sabe que en la Edad Media, la Iglesia Católica, Apostólica Romana, que quería asegurar su riqueza, era muy rica, quería más riqueza, para asegurar su riqueza, crea esto de que el padrecito, el sacerdote, no puede tener hijos. Nace esto del celibato. ¿Ustedes saben que los sacerdotes pueden tener hijos? Bueno, si los tienen es pecado para ellos. Pero los padrecitos no pueden tener familia. ¿O sí pueden tener familia? ¿Pueden tenerlo? A ver, chicos, ¿ustedes saben? ¿Los padres pueden tener familia? ¿El padrecito que te bautizó? Chicos, ¿ustedes son católicos, cristianos, ateos, musulmanes, budistas, satanistas? Claro, eso se llama celibato. Celibato, no pueden tener familia. Cuando yo iba a la iglesia, yo de joven iba mucho a la iglesia con mi Biblia, ¿no? Y decía amén, amén, aleluya. Yo escuchaba que el padre me decía que no podía tener familia, porque él decía, ¿para qué más familia si todos ustedes son mis hijos? Yo decía, qué bueno, padre, padrecito está iluminado. Pero sí, hay padrecitos que sí, que se la creen, ¿no? Y viven con entusiasmo el hecho de que la comunidad es su familia. Pero ahí los malos con su boca decían que no. No, es que la Iglesia Católica prohíbe a los sacerdotes tener hijos para que cuando muere el sacerdote, toda la riqueza que amasó, ¿quién la va a heredar? La va a heredar el que va a misa, lo hereda el acólito, el que mueve la campanita, no. ¿Quién hereda la fortuna en caso el padre amase una fortuna?
la misma Iglesia Católica. Todo va a las arcas del papita. Bien, y eso se da justamente en la Edad Media, cuando a los sacerdotes se les prohíbe tener hijos, familia, casarse. Ah, eso explica muchas cosas. No, pero eso es en las malas lenguas. Yo no lo he dicho. Yo les he contado nada más. Pero sí, esto ocurre en la Edad Media. Esto es importante. Esto ha venido en la Universidad Nacional Federico Villarreal, profesionales formando profesionales. Los elementos del feudalismo. Vamos a poner aquí cómo te lo pinta Villarreal y cómo te lo pinta San Marcos. ¿Está bien o no? ¿Te hago la diferencia? San Marcos y Villarreal. ¿Cómo te la pintan ambas universidades? Te la voy a poner acá. A ver. Los elementos según Villarreal es el señor feudal. Tal cual, así es el examen, ¿ah? Feudo. Y vasallo. Esto, tres son los elementos que te indica la Universidad Nacional Federico Villarreal. Examen de admisión, 3 de marzo. UNFB. ¿Pero qué te dice San Marcos? Tiene un cuadro comparativo, pero bueno, se me ha ahorrado. Dice que los elementos son feudo, vasallaje y siervos. Profe, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo? Ah, pues las universidades lo ponen así y a tú a donde quieras apuntar tienes que saberlo. Bien, pero en todo caso, si aún no se ha decidido qué universidad ir, tienes que saber las 6. Bien, veamos, el feudo le pertenecía a un noble, a un eclesiástico. Feudo es la tierra. El vasallaje era la promesa que hacía un vasallo a un señor feudal. Acá faltó la F, perdón. ¿Ya? El vasallo le dice al señor feudal, yo te prometo ser fiel y pelear por ti en las guerras. Y el señor feudal, ya, entonces yo te doy un homenaje y le da tierras y armas. Entonces, el vasallo le rinde el homenaje y a cambio recibe una investidura. Cuando hay un homenaje por parte de un vasallo, un señor feudal, y este vasallo recibe una investidura, esto se llama vasallaje. Entre nobles y eclesiásticos se podrían dar. Pero también se puede dar entre nobles y entre mismos eclesiásticos. Finalmente, los siervos son los que trabajan el feudo a cambio de fidelidad y pago de rentas, a pago de rentas. F. ¿Cómo estás, Camila? A ver, ¿qué está aquí acerca de la sociedad feudal? Vemos la sociedad feudal. Primero en la parte conceptual, menciona, dícese, refiérase. La sociedad feudal se caracterizó específicamente por la estratificación, es decir, clases sociales, no estaba muy dividida, muy marcada, de las funciones. Sociedad jerárquica, mientras el señor es el encargado de dirigir la guerra, el clero es el encargado de adoctrinamiento en el cristianismo y el campesinado es el encargado del trabajo de las tierras. Vamos a ver esto. Y aquí, mira, por encima de todos, está tu rey, tu rey. Acá dice, el régimen vasálico entre señor y vasallo se extendió por toda la sociedad medieval, siendo el rey el primer elemento de la pirámide. Si bien es cierto, el rey estaba por encima de todos, esto era algo ficticio, como dicen, o se menciona en la actualidad. En España, por ejemplo, el rey puede reinar,
pero no gobernar. ¿Entienden la diferencia? Porque España tiene presidente y tiene rey. El rey es una imagen, el rey es como un ministro de alto grado, representativo, pero él no gobierna. Y ocurrió igual en la Edad Media. En el feudalismo el rey era pura pantalla, porque los que gobernaban realmente eran los duques en sus ducados, los condes en sus condados y los altos prelados en la iglesia. Ellos gobernaban en realidad. Profesor, ¿qué diferencia entre un duque, un conde, un prelado, un marqués? Recuerda lo siguiente, el duque gobierna en un ducado. ¿Qué es un ducado? Un ducado es una provincia militar formado por varios condados y varias marcas. Un conde es el dueño de un condado. El condado es una provincia interior. Es como que si el Perú fuese un país feudal y Junín, Huancayo, sería un condado, porque está al interior. Pero si tu provincia, tu región, está en una frontera como Loreto o como Tacna, se llamaría marca. Y el dueño de la marca es un marqués. Si tú juntas un marqués con un conde, pueden formar un ducado. Ellos eran los que realmente gobernaban. Y ni que hablar de los prelados. Un prelado es un representante del Papa, ¿no? Vendría a ser en este caso un cardenal. Un cardenal y un obispo. Aquí obispo no encaja. Por debajo de ellos, los caballeros, los señores feudales y los abades, que también son de iglesia, ¿no? Están nuevos. Finalmente, los soldados, campesinos y siervos que están en la parte final de todo. Básicamente, en el sistema feudal, la condición de los hombres se determina en relación a la propiedad de tierra. Quien posee tierras es libre. El que no es reducido a la servidumbre. A ver, clases sociales en la Alta Edad Media. Vemos aquí el estamento, cómo se le denominan, cuál es su posición y su función y composición. Estamento, hablemos de la nobleza. La nobleza tendría que ser necesariamente militar, son militares. Se les llaman los que luchan, los que luchan. Esta nobleza, su función social era la de defender a la cristiandad, porque ellos justificaban su poder todo por mandato divino, origen divino, por lo que lo militar era su principal característica. Estaba compuesto por los señores y sus vasallos. Siendo el rey señor de señores. Señor de señores. La pertenencia a la nobleza está determinada por la sangre. Es hereditaria. Se transmite de familia a familia. Luego de la nobleza viene el clero, llamados también los oradores o los que rezan. Su función social era la de establecer los vínculos entre Dios y los hombres. Además, se ocupaban de las funciones culturales, teniendo un papel importante en la educación. La educación estaba bajo el mando de la Iglesia Católica. El alto clero provenía de la nobleza, pero el sacerdocio estaba abierto a todos los grupos sociales. Así que ya ser sacerdote normal,
Cualquiera puede ser. Pero para que seas un obispo cardenal, un momentito, demórate un poquito, papá. Tiene que tener plata, money, cash, efectivo. Si no, no, pues olvídate. ¿Qué aspiras en la vida? Recuerda que la historia está hecha en procesos económicos. Tu historia también va a ser la misma. Tu historia va a ser la misma, así que deja de pisar nubes, ¿ah? Tu historia la haces tú, con tu esfuerzo. Campesinado, los que trabajan. Su función social era de mantener el resto de la sociedad con su trabajo. Pobrecitos. Era el estamento más numeroso, compuesto en su mayoría por siervos de la gleba, que por nacimiento o herencia dependían de algún señor. Vivían en la propiedad señorial sujetos al régimen de servidumbre. Avanzamos. Hablemos del clero, ¿no? La iglesia. Me imagino que ustedes tienen apego a esto, ¿no? Me imagino que conocen lo que es esto. La nobleza, rey más nobleza, orden de caballería, mencionada en el texto. El clero formado por los sacerdotes, y habían dos tipos de clero. No se le llama también el alto y el bajo clero, pero en este caso vamos a ponerlo de manera más conceptual. El clero regular está constituido por los sacerdotes que viven en conventos y que componen las distintas órdenes. Órdenes como templarios, órdenes como los carmelitas, jesuitas, dominicos, mercedarios. Y el clero secular es el que depende directamente del obispo y que vive en parroquias. Tenemos el regular, que son las órdenes, y el secular, que depende del obispo, ¿bien? Y vive en parroquias. Los campesinos en la masa campesina se divide en villanos y siervos de la gleba. Los villanos contraían una serie de obligaciones, eran libres, pero vasallos de un señor. Ellos pagaban impuestos como la corvea, la talla, la gabela y la pernada. Las corveas trabajan en las tierras del señor feudal. La talla, pago de un tributo que el señor exigía en caso de necesidad. La gabela es el impuesto por el uso de molino o el horno, mientras que la pernada es el derecho del señor feudal a pasar la noche de bodas con la novia. Con respecto a esto, chicos, hay mucha discusión. Muchos dicen que esta pernada es una invención moderna para tratar de prestigiar la Edad Media. Porque la Edad Media ha sido muy desprestigiada. Siempre se busca desprestigiarla debido a la gran influencia de la Iglesia Católica. Pero no todo fue malo. Recuerda que en la Edad Media se crean las universidades. En la Edad Media se dan forma a los nuevos países que conocemos en la actualidad. Entonces, se sabe bien que la pernada pudo haber existido en algunos casos, pero no era algo obligatorio. Me pregunta, ¿qué es la pernada? La pernada es cuando una pareja de villanos, una pareja de campesinos se casa y la esposa tiene que pasar la primera noche de bodas, no con el esposo, sino con el señor feudal. El Islam, claro que sí. Y el Islam, chicos, también se ha satanizado mucho el Islam. El Islam no es malo. Solo que aquí en Occidente llegan noticias de cosas ya, pues, trastocadas, pues, ¿no? Bien. Sí, pues te imaginas, pues, Ismar, casarte con la mujer que amas y la primera noche tienes que irse con el jefe. ¿Te imaginas, Ismar, que trabajes en Movistar y tu novia que vende celulares contigo se va con el gerente de venta? Uy, qué feo, ¿no? Uy, no. Mejor no me caso. Siervos de la gleba no eran casi esclavos, eran esclavos. Adscritos a la tierra. ¿Qué es un adscrito? O sea, que corresponde a la tierra.
Si tú compras tierras, te viene con tu yapa, tu siervo de la gleba. Bueno, Andrés, es un poquito complicado saber si es que se rehusaban o no, ¿no? Obviamente, no les gustaba el hecho, pues, ¿no? Sociedad estamental dividida con privilegiados, los nobles y el clero, y los no privilegiados, los oficiados. Esto lo hemos visto, también lo hemos visto. Vamos a mostrar otro, ¿ya? Un segundito. Dejamos de compartir un instante y compartimos. ¿Dónde estás? Acá tengo otro. Un momentito, chicos. Te voy a compartir la otra diapositiva. Bien. Aquí te voy a pasar, gran alumno, lo que continúa del feudalismo. Te mencioné que el feudalismo es el sistema económico, político, social basado en la posesión de tierras. En búsqueda de esas tierras se van a crear guerras. Entre estas vemos las llamadas cruzadas. Las cruzadas. Es parte del feudalismo. ¿Qué dice el texto con respecto a las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el papado y llevado a cabo por gran parte de la latina cristiana, principalmente por la Francia de los capetos, los creadores de la Francia actual, de París, porque antes los capetos era Aquisgrán la capital, ya con los capetos viene París, y el Sacro Imperio Romano. Las cruzadas, con el objetivo específico inicial de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, el floro. Las otras campañas en España y Europa Oriental, de las que algunos no vieron su final hasta el siglo XV. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes. En teoría, la guerra era contra el impuro musulmán, pero después, con los años, se va transformando. Por ejemplo, la cuarta y quinta cruzada se hace contra los enemigos del Papa y se hacen en Europa. Hablamos de Turquía, cruza Turquía, luego se van a África, a Egipto. Hay 2 hasta 3 cruzadas en Egipto. Pero si el objetivo no era recuperar Tierra Santa, ¿para qué se van a Egipto? Ah, soberbio. Querían más tierras, pues. No te olvides, pues, feudalismo. Básicamente, al parecer, estas guerras fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal. El control del comercio con Asia y el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente. ¿Qué problema hay con Oriente? Es que resulta que el Papa gobernaba la Iglesia Católica de Occidente. Hablamos de Europa Central, Alemania, Francia, Suiza, Noruega, Inglaterra. Pero hay una Europa Oriental, ¿no? O está Rumanía, Grecia, Bélgica, Bulgaria, Túnez, Rusia. Ellos tenían otra influencia, que era la Iglesia Católica Ortodoxa, que tienen otras costumbres no iguales a las occidentales. Por ejemplo, la Iglesia Católica Ortodoxa, te cuento que ahí los padres sí pueden casarse y tener hijos. Y son católicos. En la Iglesia Ortodoxa también hay mujeres sacerdotisas. Para que veas, también hay. Bien, y había un problema, pues el Papa no le gustaba eso, pues no le gustaba. Bien, aunque se declararan con principio y objeto de recuperar Tierra Santa para los peregrinos, de los cuales los turcos selyúcidas, una vez conquistada Jerusalén, abusaban sin piedad. Eso es mentira. Eso es una falacia. Los turcos selyúcidas
musulmanes no abusaban de los cristianos. Dicen, ¿no? Por ahí, casos aislados. Pero en realidad fueron los mismos cristianos quienes abusarían de los musulmanes cuando recuperan Jerusalén. ¿Bien? Para poder comprender qué razones tenían los dirigentes de Europa y de Oriente Próximo para tomar semejantes decisiones, debemos remontarnos a los años inmediatamente anteriores al comienzo del fenómeno cruzado y ver qué estaba sucediendo en el mundo de aquel entonces. En torno al año 1000, Constantinopla se erigía como la ciudad más próspera y poderosa del mundo conocido en Occidente. Constantinopla, Turquía, eso es Turquía. ¿Por qué tomaron Jerusalén? Me pregunta su compañero. Porque el pretexto era recuperar Tierra Santa para los cristianos que querían peregrinar. Pero ¿qué quería el Papa? En realidad, amigo José, era tener más tierras, feudos, para cobrar impuestos, para tener comercio con ellos. Ese fue el motivo. Aparte que antes de las cruzadas, Roma de Occidente, el papado de Roma, se dio cuenta que el cristianismo de Oriente, basado en la iglesia ortodoxa bizantina, tenía mayor poder que la misma romana. ¿Por qué los católicos de Oriente son más fuertes? ¿Por qué tienen más comercio? ¿Por qué la iglesia más grande? ¿Por qué la iglesia más grande de los católicos de toda la humanidad estaba en Turquía y no en Roma? Porque la iglesia más grande estaba en Turquía, la iglesia de Santa Sofía, que ahora ya no es iglesia católica ni cristiana, ahora es turca. ¿Y los turcos por qué lo tomaron? Porque era su territorio, por el poder, era su territorio. Los turcos no, los musulmanes. Chicos, toda guerra, todo cambio en historia es por procesos económicos. Todo es por procesos. Y si tú quieres tener una economía fuerte, ¿qué tienes que tener primero? Una estabilidad política. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué toman Israel o Jerusalén? Por cuestiones económicas y políticas. Pero, ¿y la religión? La tierra, no, no. La religión siempre es pretexto o excusa. Nunca te olvides eso. Que no te engañen. La religión es el pretexto, la excusa. En la historia, aquí nada que la iglesia católica es mala, que el cristiano evangélico es malo, no, no, no. Aquí el que es malo es el ser humano por naturaleza, no la iglesia. Las iglesias ayudan a mucha gente, es buena, te acerca a Dios, pero también en otros casos, la gente que forma esto es con otros fines. ¿Bien? Espero no dañar tu sensibilidad ni tu cariño hacia tu iglesia católica, apostólica, romana. A ver, causas de las cruzadas, causas. La expansión del Islam en Oriente, la intensa fe religiosa, que es el factor, bueno, del enfrentamiento, el espíritu bélico y aventurero de los señores, no hay que quitarle eso, su valentía era única, el afán de conquistar tierras con fines de comercio por parte de los europeos occidentales. El deseo por parte de los cristianos de recuperar el Santo Sepulcro. Y lo recuperan, pero les duró poco, por soberbios. Veamos la primera cruzada. Convocada por el Papa Urbano II, con la frase Deus Lobot, en el lema Deus Lobot, en el concilio de Clermont. Aquí la cruzada se divide en dos, cruzada popular y señorial.
la popular es una derrota contundente, porque van puros campesinos. Porque el Papa le dijo, todos aquellos que quieran que se les salve de los pecados, van a pelear en nombre de Dios. Y todos los chistosos se fueron corriendo a pelear con cuchillo, con palo, y los musulmanes los esperaron con unos cuchillos de 2 metros que fueron cortando cabeza. No pasaron de nada. Murieron todos en la cruzada popular. Pero en el señorial ya fueron bien armados y van a vencer de la mano de Godofredo de Bouillon. Recuperan Jerusalén. Y hasta ahí les voy a contar que es la única victoria cristiana, porque de ahí en adelante todas fueron derrotas. Todas fueron derrotas. Una imagen de las cruzadas. Vamos con la segunda. La segunda fue convocada por el Papa Eugenio III, pero vamos a recordar un personaje principal. Aquí destaca un hombre. Este hombre es Bernardo de Claraval. Claraval, quien se encargó de promover la segunda cruzada, y igual esto es una derrota. ¿Quién pelea aquí? Conrado III, junto a Luis VII. Ambos mueren. Tercera cruzada es muy famosa, viene en examen de admisión. Se llama la Cruzada de los Reyes. Participan Federico Barbarroja de Alemania, luego Felipe II Augusto de Francia, y tercero, Ricardo I Corazón de León de Inglaterra. En conclusión, mueren todos, menos Felipe II Augusto, quien vuelve a Francia. ¿Quién es el gran vencedor? Es conocido como Saladin Hit, o simplemente Saladino. Saladino es el victorioso en esta cruzada. Entre la cuarta y la quinta viene la famosa Cruzada de los Niños, los cuales fueron liderados por dos niñitos llamados Esteban y Nicolás, quienes recontrajuraron que se soñaron con Papalindo, y que Papalindo le dijo, vayan a pelear por mí. Los niños fueron a pelear por él, y cuando tomaron los barquitos rumbo a Tierra Santa, fueron vendidos como esclavos en el África. No pelearon nunca. La cuarta cruzada es llamada la falsa cruzada. ¿Por qué? Porque a ver, menciono aquí, financiado por italianos de Venecia que buscan expandir su comercio, toman Constantinopla. ¿Acaso las cruzadas no eran en Tierra Santa, en Jerusalén? ¿Por qué iban a Constantinopla? Ah, porque ahí estaban los enemigos comerciales de los italianos, a que apoyaban al Papa de aquel tiempo. La cuarta cruzada, cruzada falsa, o también van a pelear y perder. Después de la cuarta, como te dije, viene la cruzada de los niños. Destacan Esteban y Nicolás. Quinta cruzada, el líder Andrés II de Hungría también fracasó. Vamos con la sexta. Ahí pelea Federico II de Alemania. Logró entendimiento con los musulmanes y favorece el comercio italiano. Bien, no hay pelea, no hay victoria. Séptima, aquí viene el famoso rey de Francia, Luis IX, quien va a ser apodado posteriormente San Luis. ¿Quién? ¿El de la agüita mineral, profesor? Sí, el de la agüita mineral. Le llaman San Luis porque dicen que cometió un secuestrado por los musulmanes, pero al final lo dejan libre. Y San Luis, como lo dejan libre porque dice que Dios lo benefició, se le ocurre crear la octava cruzada y otra vez pelea San Luis, pero aquí ya lo mataron por malcriado. San Luis muere en la octava cruzada y ahí acaban tus cruzadas. Consecuencias religiosas. El Papa queda como el jefe supremo del mundo cristiano. Asimismo, contuvieron el impulso conquistador del Islam. Bueno, es lo que dicen ellos. En lo político, debilitan a los señores feudales. ¿Por qué? Porque se mueren todos. ¿Y quién robustece el poder? El poder recién recae en el rey. Y después de las cruzadas viene la edad moderna. Y en la edad moderna será el poder verdadero de los reyes.
Sí, pues San Luis medio terco. En lo económico, abrieron el comercio en el mar Mediterráneo. En lo social, se desarrolló el comercio, dando origen a la burguesía. Y en lo intelectual, las cruzadas produjeron un renacimiento de la literatura, artes y ciencias. De ahí en adelante podemos ver lo que es tu humanismo, renacimiento, entre otras cositas. Bien, chicos, y ahí terminamos conmigo. Espero que te haya gustado esta hora y algo más que hemos compartido estos conocimientos de historia universal, un poco de feudalismo, un poco de cruzadas. Espero que hayas captado y que te sirva para un futuro examen de admisión. Bien, chicos, nos damos un pequeño descanso, 5 minutos, y volvemos con el último bloque de literatura con el maestro Alexander Villalobos, quien ya confirmó que está en el aula en breves instantes. Bien, chicos, conmigo hasta la siguiente clase.